3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. La responsabilidad penal del menor viene regulada en su propia Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. Es una ley un poco extensa para hacerla en un solo vídeo, así que para comprender bien en qué consiste dicha responsabilidad, voy a citar únicamente los artículos más importantes. Artículo 1.1 establece que esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de los hechos tipificados como delitos o faltas, que hoy en día ya no existen, en el Código Penal o las leyes penales especiales. Artículo 2. Los jueces de menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta ley, es decir, mayores de 14, menores de 18, así como para hacer ejecutar las sentencias sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta ley a las comunidades autónomas respecto a la protección y reforma de menores. Los jueces de menores serán asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente ley. La competencia corresponde al juez de menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal, es decir, delitos de terrorismo, corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Artículo 3. Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública la protección de menores testimonio de los particulares que considere preciso respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero. Artículo 6. Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías de protección, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la Policía Judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquellos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento. Artículo 7. Definición de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de determinación de las mismas. Las medidas que pueden imponer los jueces de menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes. A. Internamiento en régimen cerrado. Es decir, las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de oficio. B. Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de las mismas. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. C. Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. D. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. E. Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones de la percepción que padezcan. Esta medida podrá
aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. F. Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro plenamente integrado en la comunidad a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. G. Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socioeducativas asignadas por el juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia. H. Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga en su caso a seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el juez, que podrán ser alguna de las siguientes. Primera, obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente si el menor está en edad de escolarización obligatoria y acreditar ante el juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias cuantas veces fuere requerido para ello. Segundo, obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares. Tercero, prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos. Cuarto, prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa. Quinto, obligación de residir en un lugar determinado. Sexto, obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesional que se designe para informar de las actividades realizadas y justificarlas. Y séptimo, cualesquiera otras obligaciones que el juez de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal estime convenientes para la reinserción social del sentenciado siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. J. Convivencia con otra persona, familiar o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir durante el periodo de tiempo establecido por el juez con otra persona con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo adecuadamente seleccionado para orientar a aquella en su proceso de socialización. K. Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. L. Realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar sin internamiento ni libertad vigilada actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de su competencia social. M. Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. N. Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma respectivamente. Ñ. Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida. El juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta ley. El juez de menores, artículo 8, no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Artículo 9. No obstante, lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 7, la aplicación de las medidas se atenderá a las siguientes reglas. Primera, cuando los hechos cometidos sean calificados de falta,
es decir, delito leve, solo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de 6 meses, amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de 4 fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta 50 horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares o otras personas que determine el juez hasta 6 meses y la realización de tareas socioeducativas hasta 6 meses. La medida de internamiento en régimen cerrado solo podrá ser aplicable cuando a. Los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal y las leyes penales, o b. Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. Y c. Los hechos tipificados como delitos se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. La duración de las medidas no podrá exceder de 2 años, computándose en su caso a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar de 100 horas y la medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los 8 fines de semana. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado. Artículo 13. El juez competente para la ejecución de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de estos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta. Artículo 14. Cuando el menor a quien se le hubiera impuesto una medida de las establecidas en esta ley alcanzare la mayoría de edad, es decir, los 18 años, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso, conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores. Cuando se tratare de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance la edad de 18 años sin haber finalizado su cumplimiento, es decir, lo mismo que acabo de decir en el apartado anterior, pero cuando se trate de internamiento en centro cerrado. En ese caso, el juez de menores, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario. Artículo 15. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben, en primer lugar, con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal o cualquier otra sanción en el Código Penal o en las leyes penales, especialmente con pena de prisión igual o superior a 15 años. En segundo lugar, a los 5 años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con una pena superior a 10 años. En tercer lugar, a los 3 años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. Cuarto, al año, cuando se trate de delito menos grave. Y por último, a los 3 meses, cuando se trate de una falta, es decir, delito leve. Las medidas que tengan una duración superior a los 2 años prescribirán a los 3 años. Las restantes medidas prescribirán a los 2 años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirán al año. Artículo 16. Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 de esta ley. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el párrafo anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al juez de menores, quien iniciará las diligencias de trámite correspondiente. El juez de menores ordenará al propio tiempo la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil. Artículo 17. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten.
Toda declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, de hecho o de derecho, salvo que en este último caso las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representando por persona distinta del instructor del expediente, es decir, un fiscal distinto al instructor del expediente. El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas. El menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. A diferencia de las 72 horas de las características de los procedimientos penales, cuando se refiere a menores hablamos de 24 horas. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver dentro de las 48 horas a partir de la detención sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente o sobre la incoación del expediente, poniendo aquel a disposición del juez de menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares. El juez competente para el procedimiento de habeas corpus en relación a un menor será el juez de instrucción del lugar en que se encuentre el menor privado de libertad. Artículo 19. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidaciones graves en la comisión de los hechos y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. El desistimiento en la continuación del expediente solo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta, es decir, delito leve. Artículo 20. El Ministerio Fiscal incoará un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando se trate de hechos delictivos conexos. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente se hará teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 23. La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto tanto valorar la participación del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor, y sobre todo al interés propio del menor valorado en la causa. El Ministerio Fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, a quien haya ejercitado la acción penal, en un plazo no superior a 24 horas, tantas veces como aquel lo solicite. Artículo 24. El juez de menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia o de quien ejercite la acción penal, podrá decretar mediante auto motivado el secreto del expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la instrucción o durante un periodo limitado de esta. En este caso no se establece el periodo. En el sumario, si se establece el periodo de un mes, en este caso no se establece periodo, así que lo determinará el juez de menores. Artículo 26. Las partes podrán solicitar del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias consideren necesarias. El Ministerio Fiscal decidirá sobre su admisión mediante resolución motivada que notificará al letrado del menor y a quien en su caso ejercite la acción penal y que pondrá en conocimiento del juez de menores. Las partes podrán en cualquier momento reproducir ante el juzgado de menores la petición de las diligencias no practicadas. Artículo 27. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberán serle entregado en el plazo máximo de 10 días, prorrogable por un periodo no superior a un mes en caso de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y, en general, sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en esta ley.
Artículo 28. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir o obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar del juez de menores en cualquier momento la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima. El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de 6 meses y podrá prorrogarse a instancia del Ministerio Fiscal previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado por otros 3 meses como máximo. Las medidas cautelares se documentarán en el juzgado de menores en pieza separada del expediente. Artículo 30. Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela a las partes personadas y remitirá al juzgado de menores el expediente junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir con un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, la proposición de alguna medida de las previstas en esta ley con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen y, en su caso, la exigencia de responsabilidad civil. Artículo 31. Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de convicción, los efectos y demás elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio Fiscal, el secretario del juzgado de menores lo incoará a las diligencias y el juez de menores procederá a abrir el trámite de audiencia, para lo cual el letrado de la Administración de Justicia dará traslado simultáneamente a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que en un plazo común de 5 días hábiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan las pruebas que consideren pertinentes. Evacuado este trámite, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles para que en un plazo de 5 días hábiles formule a su vez escrito de alegaciones y proponga la prueba que considere pertinente. Artículo 32. Una vez presentados los escritos de las alegaciones de la acusación, si el menor se conformara con alguna de las medidas solicitadas, se dictará sentencia sin más trámite. Artículo 36. El letrado de la Administración de Justicia informará al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular y el actor civil en sus escritos de alegaciones, así como de los hechos y de la causa que se funden. El juez, seguidamente, preguntará al menor si se declara autor de los hechos y si está de acuerdo con las medidas solicitadas y con la responsabilidad civil. Si mostrase su conformidad con dichos extremos, oídos el letrado del menor y la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil, el juez podrá dictar resolución de conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta decisión en la sentencia. Si el menor estuviere conforme con los hechos, pero no con la medida solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia solo con lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución por otra más adecuada al interés del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes. Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no estuvieran conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia solo en lo relativo a este último extremo. Artículo 38. Finalizada la audiencia, el juez de menores dictará sentencia en un plazo máximo de 5 días. Artículo 39. En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta. También podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia, sin perjuicio de su documentación. Artículo 40. El juez competente para la ejecución podrá acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia cuando la medida impuesta no sea superior a 2 años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo de 2 años. Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia o por auto motivado del juez competente para la ejecución cuando aquella sea firme, debiendo expresar en todo caso las condiciones de la misma. Se exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada del delito falta. Artículo 41. Contra la sentencia dictada por el juez de menores en el procedimiento regulado en esta ley, cabe recurso de apelación ante la correspondiente audiencia provincial, que se interpondrá ante el juez que dictó aquella en el plazo de 5 días a contar desde su notificación, y se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en interés de la persona imputada o de la víctima, el juez acuerde que se celebre a puerta cerrada.
Contra los autos y providencias de los jueces de menores cabe recurso de reforma ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de 3 días a partir de la notificación. El auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de apelación. Artículo 45. La ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes es competencia de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Artículo 47. Si se hubieran impuesto al menor varias medidas en la misma resolución judicial y no fuere posible su cumplimiento simultáneo, el juez competente para la ejecución ordenará su cumplimiento sucesivo. Cuando las medidas de distinta naturaleza impuestas directamente o resultantes de la refundición prevista en los números anteriores hubieren de ejecutarse de manera sucesiva, se atenderá a los siguientes criterios. En primer lugar, la medida de internamiento terapéutico se ejecutará con preferencia a cualquier otra medida. B. La medida de internamiento en régimen cerrado se ejecutará con preferencia al resto de las medidas de internamiento. C. La medida de internamiento se cumplirá antes que las no privativas de libertad y en su caso interrumpirá la ejecución de estas. D. Las medidas de libertad vigilada contempladas en el artículo 10 se ejecutarán una vez finalizado el internamiento en régimen cerrado que se prevé en el mismo artículo. Y E. En atención al interés del menor, el juez podrá, previo informe del Ministerio Fiscal de las demás partes y de la entidad pública de reforma o protección del menor, acordar motivadamente la alteración en el orden del cumplimiento previsto en las reglas anteriores. Artículo 51. Durante la ejecución de las medidas, el juez de menores competente para la ejecución podrá, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o de la Administración competente, y oídas las partes, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma del menor, dejar sin efecto aquellas o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas, de entre las previstas en esta ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva medida pudiera haber sido impuesta inicialmente atendiendo a la infracción cometida. Artículo 60. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los principios de la Constitución, de esta ley y del título 9 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, respetando en todo momento la dignidad de aquellos y sin que en ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas previsto en esta ley y disposiciones que la desarrollen. Las faltas disciplinarias se clasificarán en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el número de personas ofendidas. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas muy graves son las siguientes. A. La separación del grupo por un periodo de 3 a 7 días en caso de evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia. B. La separación del grupo durante 3 a 5 fines de semana. C. La privación de salidas de fin de semana de 15 días a un mes. Y D. La privación de salidas de carácter recreativo por un periodo de 1 a 2 meses. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas graves son las siguientes. A. Las mismas que las 4 anteriores que hemos nombrado para las muy graves, pero modificando los periodos. Tenemos en primer lugar la separación del grupo, que será de 2 días, en caso de evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia. En segundo lugar, la separación del grupo de 1 o 2 fines de semana. En tercer lugar, la privación de salidas de 1 a 15 días. Y por último, la privación de salidas de carácter recreativo por periodo de un mes, respectivamente. Y en segundo lugar, la privación de participar en las actividades recreativas del centro durante un periodo de 7 a 15 días. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas leves serán las siguientes. En primer lugar, la privación de participar en todas o algunas de las actividades recreativas del centro durante un periodo de 1 a 6 días. Y la amonestación. Artículo 61. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella. La ejercite por sí mismo en el plazo de un mes, desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se le reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil para cada uno de los hechos imputados. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden.